Bueno, señores, miren qué imagen tan bella desde Houston, Texas. Allá son las 6:20 de la mañana, ya está el tránsito. Las personas acudiendo, ¿verdad?, para su trabajo, una ciudad que también no duerme. Así es que hermosa, ¿verdad? Mucho movimiento, sí, en el tráfico a esta hora de la mañana en Houston, Texas, y esto lo podemos apreciar gracias a nuestro sistema de cámara web. Y aquí en la República Dominicana son las 8:05. O sea, hay 2 horas y algo más de diferencia con Houston, Texas. Me llama la atención que no hay tapones. Mire el tránsito. Pero Marino, es igualito aquí. Oh, Cuando tú sales a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, todo fluye, ¿verdad? No, ¿y dónde? Y sobre todo sin motoristas. Ajá. Hoy Ese Dios karma En Santo que uno tiene Domingo que Este para enfrentar. acá. Mire, hablando de motoristas en Nueva York, ahora mismo hay problemas porque los latinos han empezado a comprar motores y la policía está al grito de tantos motores, ahora son eléctricos, porque no se oye como aquí, por lo menos te hacen una aceleración, pero te Sí, pasan pero allá por lo el usan hasta para cometer sicariato y ese Por tipo de eso, sí, cosas. sí, Yo lo he sí. visto, es preocupante. Es muy peligroso. Pero nada, tenemos ahora que presentar a nuestro Bueno, invitado, que bueno. anteriormente pues ya habíamos dicho, él es un hombre joven, con un liderazgo tanto en el sector empresarial, político, también lo hemos visto desarrollándose, y también pues ha tenido participación junto a temas puntuales desde el Estado y la entidad donde actualmente pues está como vicepresidente ejecutivo. Estamos hablando del vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, y le damos la bienvenida. ¿Cómo Buenos te días, sientes? Lorena, José Tomás, Bienvenido. Marino, gracias por hacerme parte de su mundo hoy. Ay, de nuestro mundo. Bienvenido, y del mundo de todos Así los es. dominicanos. Yo pienso que podemos comenzar conversando contigo sobre la noticia que ha acaparado la atención de amplios sectores nacionales, la escogencia de 5 nuevos miembros del Tribunal Constitucional que van a sustituir a los que saldrán ahora el 27 de diciembre, incluido el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, que va a ser el sustituto del saliente presidente Milton Ray Guevara. Conocimos una opinión que emitió el Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero en sentido general, ¿cómo evalúas tú esa decisión? ¿Cómo puede impactar en el fortalecimiento y la consolidación del Tribunal Constitucional y de la aplicación de la justicia constitucional en nuestro país? Mira, aunque no nos vemos todos los días, a ustedes, a los tres, yo los sigo desde la distancia y valoro su profesionalidad y con la objetividad que creo que hacen opinión todos los días. Hay temas en nuestro país que a veces no le damos la importancia adecuada, precisamente porque la coyuntura nos atrapa. Y la cantidad de temas que en el día a día son las que nos preocupan, no nos deja ver más allá y trascender. Yo creo que esta ha sido una elección histórica por el momento en que ocurre. Esta es la primera elección que ya completa la renovación completa del Tribunal Constitucional. Más allá de la valoración del proceso, lo primero que hemos hecho es valorar la impronta que deja el magistrado Milton Ray Guevara, que ha construido, ha fortalecido, acompañado de otros jueces, pero ha sido quien ha ejercido el liderazgo para que esa institución hoy sea así reconocida. Por otra parte, precisamente manteniendo esos equilibrios, el Tribunal Constitucional no se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo en muchas áreas. Y ahora lo que hemos hecho es saludar el proceso porque en ningún momento desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada propusimos nombre. Se presentaron 115 candidatos, muchos con el perfil adecuado y otros que lamentablemente a futuro creo que deberíamos revisar cuál es el proceso que se sigue precisamente para depurar esos perfiles, pero se ha hecho una selección y entendemos que los 5 electos pues tienen una formación académica sólida, una trayectoria profesional, han dado muestras de que tienen las aptitudes y condiciones para ejercer y ojalá pueda fortalecerse este tribunal. Aunque estén ligados al área política, no importa, porque lo que se ha visto es que ellos están ligados a lo que es el gobierno y se supone que estos jueces no pueden tener cierto manejo con lo que es la parte política. Yo creo que lo que la ciudadanía Porque ahora el debe presidente estar, supuestamente era asesor del Poder Ejecutivo. pero ahí es que vienen los temas, en los supuestos, porque yo creo que ahora la ciudadanía debe ser aún más responsable en el proceso de veeduría
de la conducta que estos magistrados vayan a tener desde esta alta corte. Y el tema no es la política. Muchas veces satanizamos a los políticos, pero yo creo que la integridad y responsabilidad con la que se asumen los cargos tiene mucho más peso. Pero si nosotros vemos Lorena, por ejemplo, en los Estados Unidos, y se va a escoger un juez de la Suprema Corte, abiertamente se discute cuál es su filiación política. Es republicano, es demócrata, es conservador, es liberal. En Europa, inclusive, hay países en los que se somete a votación como los candidatos a los jueces de las altas cortes. Si nosotros vemos aquí, desde la instalación de la Suprema Corte de Justicia, quiénes han sido los presidentes: Jorge Subero Isa, Mariano Germán, Luis Henry Molina. Si nosotros vemos el Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que ha sido su único presidente, todos ellos, de una forma u otra, han tenido algún tipo de vinculación. Pero creo que al momento de ejercer sus funciones lo han hecho apegado a lo que es, y es lo que ahora mismo tenemos que anteponer. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de cierta independencia, como es el tema de la Cámara de Cuentas, que supuestamente era independiente y no es independiente del todo, por ejemplo, el presidente actual, y uno ve que también los jueces, lamentablemente, han sido salpicados, ¿verdad? Lo que escogieron ahora mismo, porque hay un tema político detrás, incluso de participación ciudadana. ¿No se supone que tal vez la política influye en algunas decisiones que ellos puedan tomar? Y por eso que se quiere desligar. Porque también vimos lo del Colegio de Abogados, que se supone que es independiente, pero ya mira lo que ha pasado. O sea, como que la política está salpicando todo y de una manera u otra influye. Pero vuelvo y digo, el problema no es la política, es la integridad y responsabilidad con la que se asumen los cargos. Y nadie puede borrar su historia de vida. Ahora, todos son responsables por la forma en que se desempeñan al momento de ser seleccionados. Y esa es la etapa en la que estamos actualmente. Okay. Mire, en el plano de que se mueve en el mundo de las empresas, se ha criticado mucho a este gobierno porque ha tomado mucho dinero prestado, justificándolo por la pandemia, justificándolo por la crisis, por la inflación, etcétera. Y al mismo tiempo hemos visto como sectores de la economía nacional, por ejemplo, con todo el cierre de fronterizo, muchos empresarios que se han declarado prácticamente en quiebra, pero por otro lado un gobierno que exhibe, que dice que tiene dinero, y sabemos que hay mucho dinero, y que ha puesto, por ejemplo, tasa cero y no sé cuántas cuestiones. Pero cuando tú ves la realidad de lo que el gobierno ha tomado y ves entonces una realidad en la población, con la inflación, cómo está la mesa del dominicano, ¿cuál es su parecer así, a grosso modo, de lo que han sido cambios positivos en la economía y cuáles son las falencias que tiene esta actual administración frente al tema de un crecimiento económico que se refleja en la mesa del dominicano? Todas las proyecciones indican, Marino, que este año tendremos un crecimiento por debajo de las proyecciones que teníamos a principios de año y de hecho por debajo del promedio que hemos tenido en los últimos años. Pero yo creo, y por eso hace un momentito, que debemos ver más allá de las coyunturas, y de hecho las proyecciones para el próximo 2024 son bastante positivas. Lo que hemos construido en la República Dominicana no es en un periodo de gobierno. Aquí se ha construido algo durante décadas y desde los diferentes litorales se ha aportado para que se ocurra. Y tiene una base muy sólida. Aquí tenemos estabilidad política. Y desde el año de 1966 hasta la fecha hemos tenido elecciones cada 4 años ininterrumpidas. Aquí no matan a un presidente, aquí no tumban a un presidente. Aquí hay diferencias muy marcadas entre las opciones políticas, pero aquí hay estabilidad. Aquí hemos tenido crecimiento económico sostenido y diría que con inclusión social. Y el promedio desde el año 1970 hasta la fecha que nuestra economía ha venido creciendo es de un 5.3%. Eso es muy por encima de lo que crece en todos los países de nuestra región. Y el tercero es paz social. Nos podemos todavía sentar en una mesa, tener diferencias y aún así poder encontrar puntos de interés común. Sobre la base de eso, como dije, ha sido un año atípico, muy marcado por temas de la coyuntura internacional, 2 conflictos bélicos mayores, colapsos en los sistemas logísticos, olas inflacionarias importantes y a nivel local también. Entonces, por eso la capacidad de resiliencia y mirar más allá es fundamental. Nosotros acabamos de terminar los trabajos de la 10ª Convención Empresarial, con una visión precisamente al mediano plazo, a los próximos 4 años. Y lo que hicimos fue colocar por primera vez al mismo nivel 2 temas esenciales para ese desarrollo. Así como hablamos de desarrollo productivo, también desarrollo social, porque de nada sirve un desarrollo económico sostenido de un país si eso no es capaz de transformar y cambiarle la vida a las personas.
Y hemos identificado 8 grandes temas que son a los que debe ponerse la atención. En el desarrollo productivo, productividad y competitividad, diversificación e inversión en nuestro mercado, el tema eléctrico y el tema fiscal. En el desarrollo social, empleo y seguridad social, educación, salud y vivienda e infraestructura. Y entendemos que en lo adelante esos 8 temas ameritan atención especial. José Tomás. En el tema fiscal, cuando tú hablas del tema fiscal, ¿contemplan ustedes la posibilidad de promover, por ejemplo, una tarea que está pendiente, que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, de los 3 grandes pactos que fueron concebidos, el educativo, el eléctrico, ya fueron suscritos, está pendiente el pacto fiscal? ¿Habrá condiciones para promover la firma de ese pacto fiscal para sincerar el sistema tributario del Estado? Precisamente la Estrategia Nacional de Desarrollo fue un ejercicio de futuro y de consenso. Diferentes sectores dijeron cuáles son las áreas que hay que ponerle atención para que la República Dominicana pueda dar un salto cuántico y colocarse a un nivel aún superior. Y esos temas, el educativo, el eléctrico y el fiscal, siguen muy relevantes. Y muchas veces quizá es muy técnico el abordaje que se hace. Y yo, como sé que esta es una plataforma amplia y diversa que llega a muchos hogares dominicanos, lo que ocurre en la República Dominicana es que año tras año lo que se gasta es más de lo que ingresa. Y como lo que se gasta es más de lo que ingresa, de alguna forma hay que hacerse la pregunta de dónde vendrán los recursos para dar respuesta a eso por lo cual tiene que actuar el Estado. Ahora bien, eso viene de diferentes componentes. Y Marino hablaba hace un momentico de los endeudamientos que se están produciendo y que se han venido produciendo en los últimos años. Pero al mismo tiempo también hay que ver en qué es que se está gastando y para qué es que se está gastando. Entonces la pregunta no es simplemente vamos a tener una reforma fiscal, pero para hablar del futuro de esa República Dominicana debe ser abordado. Y debe ser abordado de una manera responsable porque este es un país que tiene altísimos niveles de informalidad. El 57% de nuestra economía es informal. Y eso quiere decir que de cada 10 empresas posiblemente hay 5 que por diferentes razones no están en el mercado formal. Entonces, cualquier reforma debe ser progresiva, procurando reducir la informalidad, garantizar que el Estado pueda tener los recursos para responder por las necesidades y al mismo tiempo generar un clima de confianza que permita que el desarrollo se siga expandiendo. Ok, por ejemplo, se habla de inversión extranjera. El país ha hablado mucho, el presidente ha hablado mucho de esto, de que vamos a tener inversión extranjera, entre otras cosas. Pero hay un tema, el tema de la seguridad ciudadana. Y también el tema de aquellos intermediarios que de una manera u otra, para que esas personas vengan a invertir, sabemos lo que ha pasado. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto, si realmente el país está preparado y de la mano con el tema de la seguridad. Sí, definitivamente todos somos corresponsables de generar un ambiente de confianza en la República Dominicana. Y el primer paso para la confianza es la transparencia. Y creo que con transparencia hay que decir qué está bien y qué está mal. República Dominicana se ha consolidado al cierre de este año 2023 como el principal destino de inversión extranjera en Centroamérica y el Caribe. Y uno de los principales destinos de inversión medido por los flujos que se han producido en toda la región de Latinoamérica. Algo está pasando en la República Dominicana que los ojos del mundo están puestos aquí. Ahora bien, nosotros tenemos que ser conscientes de eso que tenemos en la mano, cuidarlo y transformar todo lo que sea requerido para que eso pueda seguir ocurriendo. Entonces, al final del día, el tema de la seguridad ciudadana efectivamente es un tema que no solamente preocupa, sino que ocupa a todos los dominicanos. Y entender en el calor del día a día de que estas reformas que se plantean, por ejemplo, como la de la policía, a lo mejor tendrán efectos en el mediano y largo plazo, pero en el día a día siguen ocurriendo cosas que preocupan bastante. Entonces, por eso el abordaje integral, tanto desde el sector oficial como desde la sociedad civil o el sector empresarial, que pueda permitir que la prevención, la persecución y la sanción de lo que está ocurriendo pueda desarrollarse, debe continuar ocurriendo. Okay. El mercado binacional, Haití un mercado cautivo, tremendo socio para venderle de todo, porque Haití no produce casi de nada, pero sí tienen los dólares, los goods y sus remesas. Y muchas empresas que han estado gritando porque se han visto afectados por el manejo que ha habido en el tema
diplomático. ¿Cómo usted piensa que influye eso? ¿Qué va a pasar cuando la República Dominicana está perdiendo ahora mismo un mercado cautivo entre Estados Unidos y Haití? No se sabe cuál le conviene más, esos dos grandes socios, pero Haití ahora mismo, que es una realidad, un mercado esperando, y ha sido, digamos, el mercado sosterrado lo que ha estado manejándose escondido, porque hay mucha gente con contrabando, pero el mercado en general está paralizado prácticamente. ¿Y qué afecta? Haití y República Dominicana tienen una relación muy particular. Así como hemos hablado de que nuestro país ha sido el de mayor crecimiento sostenido en los últimos 50 años, estamos compartiendo la isla y la seguiremos compartiendo con el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo. Es decir, esa asimetría marca la pauta de una relación bastante compleja que, más allá del tema económico, tiene muchos otros componentes que son los que nos vinculan en el día a día. Pero específicamente en la parte económica, en la parte comercial, nosotros lo que hemos visto es que a partir del terremoto en Haití, las exportaciones de la República Dominicana crecieron exponencialmente, superando las exportaciones formales los $1.000 millones año tras año. Eso ha tenido altas y bajas en la medida, por ejemplo, en que un mercado no formal como el de Haití, habían cambios en las disposiciones, cierre de frontera, inestabilidad política, así como teníamos picos, también luego habían caídas importantes. Y esta última etapa también es muy particular. Ahora, ¿cuál es la aspiración? Nosotros tenemos tres componentes del comercio con Haití. El comercio formal, que como dije, supera los $1.000 millones al año, y esas eran las proyecciones de este 2023, hasta que en el mes de agosto se han producido los cierres de los cuales todos sabemos, y eso mermará el intercambio efectivamente y tendrá un impacto en el balance final de las exportaciones de la República Dominicana. Un segundo componente, que es el comercio informal, el que 2 veces por semana se celebra en los mercados binacionales, en las provincias fronterizas, y que es parte de la dinámica de vivir en frontera y que también tiene su impacto. Y un tercero, que es lesivo, pero que también representa un intercambio, que es el comercio ilícito. Entonces, cuando tú presionas lo formal y no se produce lo informal, tú estás empujando hacia el ilícito. Claro. ¿Y qué ocurre? Eso perjudica a Haití y eso perjudica a la República Dominicana. Por eso nuestro llamado ha sido de que si efectivamente la República Dominicana está en su derecho de defender su soberanía, garantizar su seguridad, pero al mismo tiempo ponderar los mecanismos alternos de diálogo y de búsqueda de soluciones que permitan que esto pueda regularizarse. César, ahí mismo, entonces, el tema presencia haitiana, mano de obra barata, que lo está usando la mayor parte de la agricultura, de todo el sector agropecuario, pero también construcción. ¿Qué significa eso en beneficio de la economía? Porque hay mucha gente que dice, vamos a sacar todos los haitianos, pero al mismo tiempo han salido empresarios, dueños de finca, y dicen, no, si lo sacan, entonces nos vamos a pique. Esto no puede ser una cosa con guitarra y otra con violín. Si nosotros, para todos los temas que hemos venido hablando, estamos hablando de seguridad jurídica y del marco legal vigente y de institucionalidad, el tema migratorio no puede ser una excepción. Todos los países tienen sus leyes y tienen sus regulaciones, y más en los temas migratorios. Entonces, la República Dominicana lo que tiene es que cumplir con su regulación migratoria y que todo el que esté en territorio dominicano tenga una condición bajo esta normativa. ¿Qué sucede? Hay mitos y realidades. Efectivamente, hay muchos ilegales, no solamente haitianos, de otros países en nuestro país, y eso debe ponerse la atención. Sin embargo, también hemos sido testigos, sobre todo en el sector agrícola, de una transformación de los mecanismos de producción, a veces hasta por necesidad de los propios mercados. Los productores de banano, los productores de cacao, los productores de caña, al final del día, para exportar al mercado europeo, por ejemplo, deben tener certificaciones de comercio justo que a su vez miden el nivel de formalidad que tengan en la mano de obra. Entonces, lo que ocurre es que en mercados mayores, mucho más exigentes, si tú no cumples con los requisitos, no te compran tus productos. Entonces, esto es una dinámica de la cual tenemos que ser parte y apoyar que en nuestro país se pueda hacer cumplir la ley. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana el Código Laboral establece que no puede haber más de un 20% de mano de obra extranjera en ninguna actividad. Y en el campo agrícola, en la construcción, en otros ámbitos de la economía, nosotros excedemos por mucho ese 20%. O sea,
¿qué tan importante es eso de que sinceremos ese porcentaje para que entonces podamos disponer de mayor empleo, de mayor nivel de empleabilidad para los dominicanos? El propio código que establece el 80-20 también establece las condiciones bajo las cuales el Ministerio de Trabajo podría resolutar y permitir flexibilizar esos porcentajes. Ahora bien, si es lo que está establecido en el código, hay que cumplir con lo que establece el propio código. Pero al mismo tiempo debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para suplir las necesidades y los puestos de empleo que se están generando y que no existe mano de obra dominicana para dar respuesta a los mismos. ¿Qué estamos haciendo nosotros precisamente para en un momento de una revolución tecnológica donde las oportunidades que se abren en muchos sectores requieren la formación y la capacitación del talento humano, podamos tenerlo para dar respuesta a esa demanda que actualmente existe en el mundo? Entonces, como en todos los otros temas, el 80-20 hay que cumplirlo. El propio código tiene las disposiciones tanto de cómo podrían existir excepciones al mismo, pero al mismo tiempo también de las sanciones que aplicar en el caso de que no sea respetado. Ok, César, el contrato Aerodón es el tema que realmente hemos visto que se ha discutido mucho en lo que es la opinión pública y me gustaría saber, ¿es un dulce envenenado lo que hizo el gobierno de nuevamente, se podría decir, llevar a cabo este contrato faltando solamente 7 años? O sea, nuevamente negociar o realmente crees que la oposición ha tomado esto como un tema político? Mira, siéndote completamente sincero, nadie sabe de todo. Y ahora tenemos una serie de expertos en una serie de temas que están en la coyuntura. Que yo personalmente no me considero en condición de poder responder. Lo que sí te puedo decir es que el ejercicio que ha ocurrido es sumamente saludable para vivir en una democracia. Ese es el rol del Congreso Nacional, ese es el rol compartido entre el gobierno y la oposición, el gobierno de impulsar las políticas que considere y al mismo tiempo la oposición de ser un contrapeso y un garante de que todo eso ocurra en el marco legal. Yo creo que esta discusión en el Congreso es saludable. Yo creo que toda la población tiene el derecho de, con transparencia, acceder a la información de qué es lo que se está discutiendo y bajo ningún concepto aceptar que cualquier disposición que sea lesiva al interés nacional o lesiva a la ley pueda seguir avanzando. Mire, es preocupante la situación que tenemos de la producción nacional, sobre todo en materia agropecuaria, frente a un gobierno que se le acusa de que ha descuidado el sector de producción nacional en el área agropecuaria para permitir, dentro de lo que llamamos el régimen de la popicracia, el gobierno de los popis, que los comerciantes, importadores más allegados tengan la posibilidad de importar hasta tal punto que jamás uno se imaginó que en la República Dominicana un productor de azúcar se viera obligado a importar azúcar, entre otras tantas cosas que se están importando, y hay un descuido en la producción nacional. ¿Cómo usted ve este balance de permitir que los importadores traigan, pero hay un descuido en la producción nacional? Yo creo que ese balance lo encontramos entre la popicracia y los guaguaguá en los popiguá. Y al final del día, nosotros tenemos que entender que si bien somos una isla, no estamos aislados de lo que ocurre en el resto del mundo. Evidentemente, la defensa y el apoyo de la producción nacional debe ocupar un lugar primordial en nuestra agenda. Y debemos entender que estamos viviendo en tiempos complejos. Muchas veces parece como un relato de excusas el seguir haciendo referencias a los efectos de la pandemia. Pero lo que hemos visto aquí, 2020, 2021, las crisis que se han generado a nivel internacional, las interrupciones en las cadenas logísticas, no solamente hace unos años la pandemia y luego con el colapso de todo el sistema logístico, luego guerra en Ucrania, guerra ahora más reciente, el conflicto entre Israel y Palestina, y ahora, mientras estamos nosotros hablando, inclusive dificultades en el Canal de Panamá por temas de sequía, todo lo que estamos viendo ahí afuera genera un impacto en la República Dominicana. Ahora bien, la atención debe estar puesta en la producción nacional, porque al final del día es la única que va a poder dar respuesta a la demanda que aquí tenemos y al mismo tiempo seguir generando empleos que sean los que produzcan desarrollo. Por eso ese delicado equilibrio entre apoyar a la producción, pero también defender al consumidor, es de las tareas más difíciles que tenemos por delante.
Yo creo que todas las medidas que se puedan disponer para apoyar la producción nacional son necesarias. Hay veces que vemos cosas como que entendemos que si hay dificultades aquí en la producción, simplemente la solución es importarlo y no estamos pensando de que cada importación a su vez elimina de la producción nacional la capacidad de poder seguir generando desarrollo, y lograr esos equilibrios e intervenciones puntuales es fundamental para poder seguir avanzando. ¿Cómo visualizan ustedes el 2024? Así como ustedes ya definieron los puntos básicos fundamentales con los cuales van a trabajar en esa convención empresarial, obviamente que también habrán podido auscultar, ver las posibilidades, las perspectivas de crecimiento y de desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo la ven para el 2024? El año 2024 trae retos para nuestro país. Hablaba con Lorena fuera de cámara de que estamos a prácticamente 2 meses del primer compromiso electoral que tendremos, las elecciones municipales en el mes de febrero, posteriormente elecciones presidenciales y congresionales. Nuestra aspiración es que estos sean procesos como una prueba más en el camino, que podamos acudir de manera cívica y organizada, que la mayoría se exprese, que se respete el deseo de la mayoría y que el país siga. Nosotros vemos que en países desarrollados las elecciones ni siquiera son un día feriado. La gente va y vota en su hora de trabajo, vota en la mañana, se entera en la noche de quién ganó y al otro día el país sigue. No puede ser que cada vez que nosotros vamos a un proceso electoral todavía sigan preocupaciones de qué ocurrirá o qué cambio esto podrá traducir. Así que la primera aspiración o deseo para el 2024 es que estos procesos puedan avanzar de manera ordenada. La segunda, estamos optimistas porque todas las proyecciones de los organismos internacionales y de las autoridades monetarias y financieras aquí son de que será un año con un crecimiento mayor al que hemos tenido en este 2023, y para eso seguir trabajando y generar la confianza que se requiere. O sea que yo creo que entre lo político y lo económico será un año bastante interesante. César, vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio. Así que vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy como invitado tenemos al director ejecutivo del CONEP, César Dargal. Con él hemos hablado de interesantes temas, sobre todo sus posiciones con temas económicos, inversión extranjera, entre otros temas. Pero César, yo quiero abrir este bloque con esta pregunta sobre la medida pues que va a implementar el gobierno, y es el teletrabajo en el sector público. Y ahí mismo resalta la evolución del mercado laboral. Me gustaría saber tu opinión. ¿Sería buena esta medida o tú crees que sería mejor que el gobierno dejara las cosas como están? Mira, en el año 2019-2020, previo a la pandemia, en la Organización Internacional del Trabajo se celebraba su centenario en Ginebra. Y el tema era el futuro del trabajo. Y se veían todos los cambios que se iban a producir en el mundo, la automatización, el teletrabajo, y eso se veía como algo lejísimo. Sí. Sin embargo, cuando en marzo del año 2020 tuvimos el primer caso aquí de COVID y el país en apenas 30 días tuvo que cerrar, esos cambios que se veían lejanos se produjeron de la noche a la mañana. ¿Qué ocurrió? Que lo que estaba pasando en el mercado al final del día también incidía en la regulación que teníamos en ese momento. Por eso temas como el teletrabajo es necesario abordarlos. Hay diferentes formas, una de ellas es en la eventual y necesaria modificación del Código Laboral, que en algún momento se tendrá que dar. Otra de ellas, hay proyectos ya sometidos en el Congreso Nacional, algunos de ellos bastante interesantes. Hay resoluciones del propio Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí lo importante es que se respeten y garanticen los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo los empleadores tengan la seguridad del mecanismo que están utilizando. Ahora bien, el planteamiento que debemos hacernos mucho más allá del teletrabajo es qué estamos haciendo para generar empleos en la República Dominicana. Nosotros fuimos arriesgados y responsables y frontales y al finalizar la convención empresarial dijimos que el potencial de generación de empleo en los próximos 4 años puede llegar a 500.000 empleos. Es decir, a razón de 125.000 empleos anuales en el sector formal privado. Y eso no fue un invento ni fue un capricho. Eso se basó en cuál ha sido la proyección de los últimos años y que en condiciones normales se puedan hacer. Y para eso se requiere seguridad y formalidad en nuestro mercado. Pero, por ejemplo, el tema del teletrabajo en el sector público, ¿tú no consideras que eso se pueda manejar y tal vez pueda verse una brecha de lo que es el clientelismo?
y tal vez justificar, poner personas con ciertos salarios que no están trabajando, que no están haciendo nada, en pocas palabras, en un término ya más coloquial, las botellas, y así justificar el tema del teletrabajo. No, se trabaja desde su casa. Lo que pasa es que yo creo que si combinamos esa discusión del teletrabajo y las botellas, lo que estamos es contaminando a donde podríamos llegar. Pero que digo que eso se puede llegar a eso. No estoy diciendo que va a pasar, pero no, porque como por aquí una todo parte se ve. creo que el teletrabajo es una realidad que hay que abordar. Claro. Por otra parte, y es una visión, yo te diría que hasta ideológica, la visión del Estado es que sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Nosotros debemos procurar la eficientización del Estado en la República Dominicana, reconocer el rol del Estado como regulador, como autoridad, como facilitador, pero pensemos si a lo mejor tenemos un Estado demasiado grande. Y esos cambios no se producen de la noche a la mañana, deben ser una transición. Entonces, al final del día, ver el teletrabajo es una cosa y combatir y erradicar las botellas de nuestro sistema. No, pero yo es digo que otra. tal vez se pueda justificar, porque como aquí todo se ve, uno nunca sabe, César. Quien quiere justificar lo mal hecho, lo hará de cualquier Él se está forma. trabajando desde su casa, aunque no venga aquí, trabaja desde su casa. Y entonces, si esa es la forma, habría que buscar los mecanismos de monitoreo y de seguimiento. Sí. Porque algo que se ha planteado, se habla mucho de teletrabajo. El teletrabajo no aplica a todas las actividades. Por ejemplo, en el sector industrial tú no puedes teletrabajar. No. En el sector agrícola tú no puedes teletrabajar. No. En la construcción tú no Sector puedes médico teletrabajar. tampoco, En sector el sector salud. comercio quizás mitad y mitad. Pero al final del día, si tú te pones a ver los componentes del empleo en la República Dominicana, no todos aplican para teletrabajo. Entonces, por eso yo te digo, ojalá todos caminemos hacia un Estado tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Y esa es la tendencia que ha dado resultado en muchos países Ya el desarrollados. MAP deberá ya, ¿verdad?, entrar en ese sentido y, Sí. y saber cuáles son los puestos que pueden trabajar desde su casa. Yo no te Entonces, diría que algo como lo que acaba de ocurrir en Argentina, donde por ejemplo Sí. se ha tomado una decisión de achicar aún más la El capacidad Estado. de los ministerios y el Estado como tal. Pero quizás sí deberíamos ver dónde hay solapamiento, dónde hay duplicidad de funciones, dónde hay un exceso de burocracia, porque al final del día son las cosas que impiden que la competitividad y la productividad puedan darse. ¿Y cuáles serían esas instituciones a tu parecer? Tendríamos que verlas con calma. No, pero más o menos alguna que tú creas que tú dices, no, esa no es necesario. No, mira. Ambas hacen lo mismo. Aquí hablamos mucho de este tema de burocracia porque hay trámites que todavía, si bien es cierto que en muchas instituciones la automatización ha colaborado a experimentar algún nivel de avance, yo te digo, por ejemplo, Dirección General de Aduanas, el despacho 24 horas, eso se veía como algo lejano y en la práctica está ocurriendo. Sin embargo, tú te pones a ver otro tipo de procesos que tienen que ver con construcción o con permisos ambientales o lo que fuera, y tú tienes que hacer un periplo por 10 o 12 instituciones, posiblemente depositando los mismos documentos, y la aspiración sería que tú tengas una ventanilla única, un proceso casi automatizado. Si tú cumples con los requisitos, que se te pueda dotar de esa autorización que tú requieres, y si tú no lo cumples, en vez de darte vuelta, que tú simplemente sea denegada. Entonces, la eficientización del Estado, que implica el uso de tecnología, que implica mucha transparencia, debe hacer ese ejercicio que tú planteas de dónde hay solapamiento y dónde hay duplicidad de funciones. De hecho, por ejemplo, en este gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader, suprimió una serie de instituciones que cumplían funciones duales, que cumplían las mismas funciones, y en algunos casos dio paso, por ejemplo, a la creación de otras instituciones mucho más fuertes, con funciones un poco más específicas, más claras. Y eso de alguna manera ha contribuido con la eficiencia del Estado, con la eficiencia del Estado como rector de todo. Yo creo, por ejemplo, que en el sector eléctrico, a futuro, debe haber una reflexión mucho más profunda de cuál es la estructura institucional que rige y regula el sector eléctrico. Cuando tú visualizas, por ejemplo, que tú tienes el rol que juega el Ministerio de Energía y Minas, tienes la Superintendencia de Electricidad, tienes la Comisión Nacional de Energía, pero a su vez ya en un rol comercial por parte del Estado, tienes las distribuidoras, tienes un consejo conjunto. Si bien es cierto, se han trazado pautas para definir el alcance de cada una de ellas, no menos cierto es que, al menos en el sector eléctrico, entendremos que podría haber mucha más eficientización de los procesos que están y son de las demandas que entendemos que deben ser atendidas. César, ¿usted piensa, viendo lo que ha sido la evolución de estos 3
pico de años del gobierno, las clases media dominicanas, el pueblo en general, ¿ha aumentado su calidad de vida o ha disminuido? Yo creo que la estabilidad de la cual se ha beneficiado la República Dominicana en un ambiente convulso ha permitido precisamente hacer ajustes, tanto provenientes del Estado como del sector privado, que de una forma u otra tratan de contribuir a que eso así sea. Nosotros en los últimos 2 años hemos tenido los aumentos del salario mínimo más altos que se han tenido en el pasado reciente. Ahora, yo no puedo venir aquí a ustedes a decirles que ya el tema del salario está resuelto en la República Dominicana. Por eso hemos dado un paso más allá y hemos dicho, ese es el salario mínimo nominal. Es decir, eso es cuánto se le deposita mensualmente a una persona. Y el hecho de que en las grandes empresas esto ronde los 25,000 pesos y que en promedio, el mínimo, y que el promedio sea por encima de los 32,000 pesos, es una referencia. Ahora, la tarea pendiente precisamente para seguir reduciendo esas brechas que existen en nuestra sociedad es abordar el tema del salario real. ¿Cuánto es que una persona necesita para poder acceder a su canasta básica? Y eso te va a llevar a otro componente, y es que no solamente el salario nominal, no solamente cuando esa persona recibe de sueldo, sino también cuánto paga de impuestos, qué recibe de salud, qué recibe de educación. Y abordarlo de manera integral es lo que precisamente nos permitirá avanzar. Cuando les hablaba de la convención y colocaba al mismo nivel el desarrollo productivo y el desarrollo humano, no fue un invento. En muchos países de nuestra región, por ejemplo en Chile, experimentaron unos niveles de desarrollo económico altísimos. La aguja económica iba muy bien, inversión, exportación, generación de empleo. Sin embargo, la aguja social no iba al mismo nivel. Bajos niveles de educación, precariedad del sistema sanitario. Y cuando una chispita encendió esa llama, pues ya sabemos los cambios que se han producido. Aquí en la República Dominicana estamos a tiempo precisamente de seguir trabajando de manera conjunta para que la aguja social y la aguja económica caminen al mismo tiempo. Tú sabes, César, que hay una percepción, vamos a ponerlo como una percepción, de que los empresarios en nuestro país, el sector empresarial, vive de espalda la realidad que pasa, por ejemplo, en la clase media baja, como que eso es como una isla aparte, un mundo aparte. Yo te hago la pregunta porque como el CONEP aglutina la mayor parte de los empresarios del país, me gustaría saber tu opinión. ¿Es solo percepción o es así? Mira, el CONEP cumplió 60 años ahora en el mes de mayo. Y hoy por hoy su membresía está compuesta por 68 asociaciones y 76 empresas. Pero esas 68 asociaciones, cuando tú ves sus miembros, representan 60,000 empresas a nivel nacional. Muchas veces hay una percepción del empresario en saco y corbata, en una torre, en un banco, en una gran industria. Sin embargo, en la República Dominicana, el 85% de las empresas, según dice la Tesorería de la Seguridad Social, tienen menos de 15 trabajadores. Y el 95% tienen menos de 50 trabajadores. El tejido empresarial de la República Dominicana es de micro, pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, las grandes empresas son los principales empleadores, pero la mayor cantidad de empresas son micro y pequeñas. Lo que estamos hablando es que así como un banquero es un empresario, quien tiene una panadería, quien tiene una farmacia, quien tiene un salón en un barrio es un empresario. Porque así como el del banco o el de la industria tiene que pagar impuestos, el pequeño también, y muchas veces con muchas más limitaciones. Así como en la pandemia hubo que cerrar y el grande a lo mejor tenía una reserva y podía durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, seguir pagando su sueldo y todo. El pequeño, si no es por el día a día, no come. Y con eso paga sueldo, paga la luz, paga todo lo que tiene que hacer. Entonces yo creo que hay una percepción, quizás en algunos casos que no se corresponde con la realidad, de qué es un empresario en la República Dominicana. Y en el momento que avanzamos en esa concepción del empresario como algo más plural, también nos daremos cuenta de los retos que tenemos por delante para promover todavía más emprendimiento y que la gente pueda tirar para adelante. En este año, la Junta Monetaria ha aprobado la liberación en varias ocasiones de miles de millones de pesos a través del programa Rápida de Liquidez Financiera para ayudar a la reactivación de los principales sectores económicos, el comercio, la industria en sentido general, y también para ayudar a recuperar los efectos causados por
por el fenómeno atmosférico de noviembre 18. ¿Cómo ven ustedes como empresarios las medidas que ha tomado la Junta Monetaria? Las medidas que se han venido tomando en los últimos 3 años muchas veces eran objeto de análisis académico en las universidades. Nosotros hemos visto transiciones entre medidas restrictivas y medidas expansivas en nuestra economía y hemos apoyado las actuaciones oportunas de las autoridades monetarias y financieras. ¿Qué ha ocurrido? En momentos de crisis de la pandemia, donde se cierran los mercados, las medidas expansivas lo que procuraron fue poner a disposición recursos, bajar las tasas de interés y que la economía pudiese seguir funcionando. El efecto de eso luego en el mercado generó altos niveles de inflación y esas medidas cambiaron a ser medidas restrictivas. Es decir, esas tasas de interés bajitas empezaron a subir y de una forma más coloquial se recogió el dinero. Eso no era sostenible en el tiempo y efectivamente esa desaceleración de la economía generó que de nuevo se produjeran medidas expansivas como las que hemos visto al cierre de este año 2023. Entonces aquí no hay una constante, aquí lo que hay es un sentido de oportunidad en qué momento tomar las decisiones y nos damos cuenta de que tampoco hay una receta mágica, porque si lo hubiese, muchos países que han enfrentado crisis económicas mucho más profundas no la hubiesen tenido. Entonces, eso es parte de la velocidad y de los cambios de estos tiempos. Mire, finalmente de mi parte, ¿qué piensa del anticipo? ¿Se va a mantener esto? ¿En qué le beneficia? Ay, no. ¿Qué van a hacer? El anticipo es una de esas cosas que llega provisional y se queda eternamente. Hay varias cosas así, no solamente el anticipo, el impuesto que se paga por transferencia, por los cheques. Hay muchos impuestos pequeños que se entendían que iban a ser parte de una coyuntura y ahí permanecen. Ahora bien, el llamado es abordar de manera integral el tema fiscal, porque de lo contrario, nuestro código tributario, que es del año de 1992, 31 años han transcurrido, ha tenido parches y reformas puntuales en determinados momentos, pero es como que a una estructura tú le sigas haciendo hoyos y cambiando uno hacia otro. El tema fiscal debe ser abordado de manera integral. Ver el tema de los ingresos, porque al momento que se elimine el anticipo, evidentemente esos recursos tendrán que venir de otro lugar, pero también el tema de los egresos y la calidad del gasto. Y esa es la discusión que en algún momento tendremos que tener. César, de mi parte yo te quiero hacer una pregunta un poco más personal. Tú puedes. En tu sangre, además de ser empresario, líder, corre la política. ¿No has pensado nuevamente retomar el tema político? ¿No te han ofertado, no sé, alguna posición? ¿No te han hecho una propuesta? Porque yo recuerdo en el 2010 que tú creaste el movimiento Nueva Generación Reformista y realmente eso fue un boom en el país y me gustaría saber tu posición. No te puedo dejar mucho ir antes así. del 2010, yo claro que tuve muchos años en política Sí, y efectivamente... y te destacaste bastante. Esa es una valoración Sí. tuya que agradezco. Y es algo que, como tú dices, a uno le corre por la sangre. Ahora bien, en cada una de las etapas de mi vida, lo que he tratado es de ser lo suficientemente responsable de asumirla con las condiciones que eso lleva. Yo asumí esta responsabilidad del Consejo Nacional de la Empresa Privada en el 2017, hace ya más de 6 años. En ese momento renuncié al gobierno del que fui parte, renuncié a mi filiación política y precisamente evitando ese tipo de conflictos me he concentrado en lo que estoy haciendo. Y en el momento que me corresponda, cada una de las responsabilidades las seguiré asumiendo con ese mismo nivel. Pero te han ofertado algunas posiciones. Te han dicho, mira, ven para acá que tú puedes ser un buen senador, alcalde. Ven para acá. Si me lo estás preguntando tú, imagínate cuántas veces uno habla eso. Pero yo creo que uno tiene que ser responsable y transparente y asumir las etapas con la madurez que requiere. Okay. Muchas gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ha sido nuestro invitado de lujo en el día de hoy, a quien queremos agradecer de manera muy especial la distinción. No, él es que muy nos ha bueno. concedido. Sí. De verdad, a mí me Excelente. gustaría verte en otras plataformas, de manera que estás haciendo, pero yo entiendo que tú tienes mucho talento y el país necesita jóvenes líderes como tú que puedan seguir aportando, que puedan seguir luchando y sobre todo defendiendo los intereses. No, y te lo agradezco porque muchas veces en el camino uno necesita el aliento para seguir adelante. Son tiempos complejos, pero hay que tratar siempre de hacer la cosa como corresponde. Así es, César, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes vamos a una pausa comercial.